Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Juan Díaz y soy colaborador de Rankia y en esta ocasión os propongo una charla que he titulado Cómo planificar nuestras inversiones en 2022. Esta charla va a tener cierto paralelismo con otra charla que publiqué a finales del año 2020 en la que recogía un poco el estado de los mercados financieros y la influencia que la pandemia había tenido en estos mercados, en el COVID. Bueno, pues ahora estamos asistiendo en los momentos en los que publico esta charla, que es a principios de febrero del año 2022, que otra vez los mercados, por razones que ahora voy a intentar explicar, pues están muy volátiles y hay grandes oscilaciones, similares a las que en su día comenté en mi publicación anterior. Por tanto, voy a deshojar un poco aquellas cosas que yo he visto en distintos foros, en distintos estudios, para ver si tenemos un poco de luz de todo lo que aquí voy a mostraros y tomar acciones en relación con nuestras inversiones. Antes de comenzar la charla, quiero indicar que por el carácter de lo que voy a tratar, esta charla va dirigida a personas que más o menos tienen una determinada formación a nivel de las inversiones y por tanto, pues a muchos de vosotros, que el tema puede que se os quede un poco empalagoso, pues igual esta charla carece de interés. Pero en cualquier caso, pues voy a abordarla y a aquella persona que le pueda venir bien mis comentarios, pues perfecto, ¿de acuerdo? Por tanto, creo que sería interesante que ubicáramos el término inversor que ya he tratado en otras charlas, que la que recomendaba de que hay una gran diferencia entre una persona que es ahorradora, somos casi todos los españoles, hemos tenido sentido del ahorro, pero no está tan claro el sentido de la inversión. La diferencia entre una cosa y otra es básicamente que los ahorros que obtenemos de los ingresos que percibimos, a esa cantidad de dinero que conseguimos guardar, pues cuando se le quiere sacar una rentabilidad, se convierte en una inversión. Hoy, lamentablemente, han cambiado mucho las condiciones de los mercados y el español normal, habitual, era una persona que dejaba su dinero en el banco, lo ponía en un plazo fijo, le daba una rentabilidad y, bueno, pues ahí se quedaba todo. Los tiempos han cambiado. El dinero ahora prácticamente vale cero y sí que ocurre una cosa. La persona que mantiene esta tradición de dejar su dinero en su cartilla de ahorro, pues ve cómo no le dan nada por tener esos ahorros ahí y lo que no percibe de una forma evidente y que es muy importante es que ese dinero que tiene metido en la cuenta de ahorro pues está perdiendo valor continuamente por el fenómeno de la inflación, eh, por la subida de los precios de los alimentos y de todo, ¿no? Entonces, si mañana queremos canalizar este ahorro, pues no tenemos más remedio que pasarnos a ser inversores. Y como ahora veremos a lo largo de la charla, pues asumir el término inversión pues requiere un conocimiento y una preparación para considerarse un inversor. Yo me considero inversor y claro, lógicamente, como cualquier inversor, ya tiene que asumir una serie de compromisos y de riesgos a la hora de tomar sus decisiones. Eh, Siempre decimos que el objetivo de la inversión debe estar precedido de un objetivo de inversión. Es decir, generalmente el tema que más preocupa a todos, y yo lo digo por experiencia porque actualmente estoy jubilado, es que debemos de guardar estando activos para cuando pasemos a ser personas jubiladas o ya mayores. Eh, no voy a entrar ahora en la disquisición de qué va a pasar con las pensiones futuras, pero lo que sí quiero un poco hacer una pincelada
de indicar que la pirámide de población ha cambiado radicalmente. Eh, Aquí pongo un poco la previsión y lo que estamos viendo que para el año 2050 habremos muchas más personas mayores que jóvenes y que con el actual sistema de reparto de las pensiones, pues evidentemente hay que trabajar los jóvenes para dar de comer o para dar seguridad a los mayores y eso es un tema que como no tengamos nuestros ahorros un poco invertidos, va a ser difícil. No quiero entrar en este tema, pero lo que sí quiero destacar que dentro de los vehículos de inversión en los que una persona, pues, que no tenga una gran experiencia de los mercados financieros, yo recomiendo, pues son los dos que aquí he indicado, los fondos de inversión y los planes de pensiones, por una serie de razones bueno, que ya he comentado en varias charlas, pero que entiendo que por diversificación, por fiscalidad, por muchos motivos, son los más indicados. Y por tanto, toda la charla, cuando hablo de qué hacer con nuestras inversiones, va a estar referida fundamentalmente a los fondos de inversión y o planes de pensiones. Bien, eh, ahondando un poquito más en el tema, quiero indicaros que cualquier inversión tiene tres características. Está afectada por tres factores. Está afectada por el plazo, el tiempo que tienes hecha la inversión. Está afectada por la rentabilidad que sacas al dinero que tienes invertido. Y luego está afectada por otro factor que para mí es muy importante y el que marca la pauta de todo lo que voy a contar ahora, que es el riesgo. Nosotros, si queremos sacarle rentabilidad a nuestros ahorros, pues no tenemos más remedio que asumir un riesgo. Los riesgos, como ahora veremos, pueden ser muy diversos y de muchas naturalezas. Puede ser un riesgo pues mira, como ahora ha ocurrido con el COVID, puede ser un riesgo geopolítico, una guerra, puede ser, en fin, muchos factores, muchos factores. Pero generalmente cuando los mercados tienen movimientos muy convulsos, solemos identificar el riesgo con la volatilidad. Y son dos cosas totalmente distintas. Es precisamente de la volatilidad de una de las características de las inversiones que más vamos a utilizar para comprender lo que está pasando actualmente en los mercados. Por tanto, hay que definir volatilidad como movimientos de los mercados, movimientos muy abruptos de los mercados. Sube, baja el mercado, pero que no tiene nada que ver con el riesgo. El inversor habitual, mediano, pues que no está muy familiarizado con estos términos, suele confundir los términos y confunde el riesgo con volatilidad. Yo siempre pongo un ejemplo muy típico. Si yo mañana estoy invertido en acciones de Iberdrola o de cualquier otra empresa, más que nada por poner un ejemplo, y al día siguiente las acciones bajan un 40%, no quiere decir que estar invertido en Iberdrola tenga más riesgo cuando ha bajado que cuando estaba aquí, estaba más arriba. Se ha movido, pero la empresa va a dar lo mismo. De un día para otro, una empresa no puede perder todo su poder, digamos, patrimonial, ¿no? Por tanto, debemos dejar claro que la volatilidad nada tiene que ver con el riesgo, ¿vale? Bien, ahondando un poco más en la volatilidad que hemos creado, que son, digamos, los vaivenes que pegan los mercados, pues hay, digamos, indicadores que nos miden precisamente esta volatilidad. Hay un indicador que es el VIX, que es un indicador que hacen los economistas, que le llaman también el indicador del miedo, pero que en definitiva ponderan los movimientos de los mercados. Entonces, una volatilidad en un mercado es algo que es habitual. Una persona, a lo largo de su inversión, si la tiene a largo plazo, que es un factor que para mí un inversor debe tener siempre, no invertir a corto, sino a largo plazo, pues el que haya movimientos en los mercados es algo habitual, ¿de acuerdo? Y lo que es más, que ahora vamos a verlo y a precisarlo en la charla, que precisamente estas correcciones en los mercados nos van a dar oportunidad para poder hacer nuestras inversiones y que sean más rentables.
vamos a analizarlo ahora con detenimiento. Aquí he querido indicar brevemente una relación que hay entre los altos índices de volatilidad que pueden tener los mercados, que se miden y se ponderan, con las bajadas de dichos mercados. Y aquí, como podréis comprobar en esta charla, perdón, en esta gráfica, con grandes movimientos del índice VIX, del índice de volatilidad, se corresponden con bajadas importantes de los mercados. El ejemplo que he puesto aquí es con el SP 500, un indicador americano, y casualmente estamos viendo de que con la movida que hemos tenido en este pasado mes de enero, pues los índices de volatilidad están tremendamente altos. Han subido muchísimo. Esto es un anticipo o una consecuencia de una cosa con la otra, pero un anticipo de que los mercados pueden bajar más o que ya, digamos, hay mucho riesgo de movimientos en los mercados. Voy a profundizar un poco más adelante en este sentido. Entonces, dicho lo que he comentado hasta ahora, de que, bueno, pues que ya somos inversores y que lógicamente no estamos, alguno de vosotros todavía no esté familiarizado con el mundo de las inversiones, pues hay una serie de consejos fundamentales que yo creo que son necesarios tener en cuenta. Y las recomendaciones que yo diría aquí de una forma sencilla y breve, pues primero que no metas dinero en un producto de inversión que no entiendas. Yo no comprendo cómo hay esta modernidad ahora de las criptomonedas, del Bitcoin y estos productos financieros, que mucha gente sin tener clara un perfil de riesgo, sin saber sus características como inversores, se meten a comprar una cosa que no entiende, sencillamente por el clamor de que otra persona o su cuñado o su primo está ganando dinero. Esto no se llama ser un inversor, es un especulador y que además está fracasado. Eso está mandado a fracasar, ¿vale? Otro aspecto importantísimo para una inversión que sea consistente es que solamente dedicaremos el dinero que nos sobre de nuestros ingresos, lo que hemos ahorrado, y que además no tengamos que necesitarlo de una forma inmediata, pues si no, ese dinero puede ocurrir que cuando queramos utilizarlo, pues esté en malas condiciones para capturarlo, ¿no? Es también muy importante fijarnos dos cosas. Primero, un objetivo de nuestra inversión. Es decir, ¿para qué quiero invertir? Pues quiero invertir para mi jubilación o quiero invertir para cuando mis hijos o mis nietas vayan a la universidad o quiero invertir para comprarme un coche. Eso, digamos, sería el objetivo que te quieres marcar cuando estos ahorros los dedicas para inversión. Pero más importante que eso es tener claro cuál es tu aversión al riesgo, cómo toleras el riesgo. Por tanto, esa pregunta es importantísima porque si tú vas a hacer una cosa que no te deja dormir por las noches, pues evidentemente no puedes hacerla. La única forma de amortiguar ese riesgo o ese miedo es conociendo un poco lo que estás haciendo. Y en eso es lo que se pretende en toda la formación que una persona medianamente debía tener para empezar a hacer sus inversiones. Luego también, pues diversificar. No se pueden poner todos los huevos en la misma cesta. Yo si hago un ahorro y lo quiero invertir, lo que haría muy mal, es poner todas mis inversiones en una empresa de la bolsa o en una acción. Si la acción fracasa por los motivos que fuera, pues mi inversión se ve también frustrada. Es por eso por lo que una de las características que tienen los fondos de inversión es que está muy diversificado. Si habéis leído algo del tema o os han explicado un poco cómo funciona el tema de los fondos de inversión, yo también os animo que veáis una charla que tengo publicada en mi blog, pues explicando un poco de qué va esto. Por tanto, como antes he dicho, si estamos hablando de fondos de inversión, el fondo de inversión tiene esa característica, está invertido en muchas empresas, ¿vale? Otra cosa que tampoco se entiende es que las personas solamente se meten a comprar productos cuando han visto que están muy altos. Pues chico, pues a lo mejor es un mal momento para que te metas porque ha subido mucho el producto. Eso también vamos a hablar a lo largo de la charla del tema. Evitar, por supuesto, las modas y los gurús que te venden humo y que te dicen que todo es muy sencillo, que compres criptomonedas porque ha subido en un mes un 200%. Eso para mí no es inversión. Eso para mí, insisto, es especulación y que además lo desaconsejo totalmente.
para una persona que se inicie en este mundo de las inversiones, ¿vale? Y otra cosa para mí fundamental, fundamental, que siempre acudamos a un profesional para que nos oriente en nuestras inversiones. Vamos a seguir un poco más para adelante. Aquí viene una parte que para mí es la que más influye a un inversor no formado, ¿no? Que es el aspecto psicológico. Los mercados son tremendamente erráticos. No se comprende como una cosa un día vale un precio y al día siguiente vale un 20% menos. Evidentemente, ahí hay riesgos, hay miedos, hay decisiones que no están bien analizadas. Y hay comportamientos, que le llaman sesgos de la personalidad, que influyen en este fenómeno. Aquí hay una curva hecha que se repite, vamos, constantemente, y es que cuando una persona, cuando empieza a hacer una inversión, va creciendo su estado de ánimo, de tal manera que cuando más caro está el producto, más la inversión, es cuando están más tranquilos, cuando más euforia hay y cuando piensan que son fantásticos y que el mundo puede ser maravilloso. Y bien, cuando por alguna circunstancia empieza a bajar la inversión que ha realizado, pues empieza a producirle ansiedad, negación, miedo, desesperación, pánico. ¿Y qué ocurre? Que la mayor parte de los inversores amateur o que no tienen formación, pues resulta que cuando los mercados están bajando, cuanto más han bajado es cuando venden, que precisamente es el punto, vamos, menos adecuado para hacer la venta. Y luego, ¿qué ocurre? Que una vez que ya han vendido, pues han materializado las pérdidas y muchos de ellos, por supuesto, ya nunca más vuelven a los mercados y aquellos otros que han medio superar el tema, pues siguen otra vez con el mismo proceso que estaba aquí al principio. ¿Esto a qué obedece? Pues obedece a muchos comportamientos que tenemos asumidos y que nos manifiestan, nos hacen provocar toma de decisiones erróneas. Hay un efecto que es un efecto muy psicológico, muy importante, que es el efecto rebaño, que la gente tiende a hacer aquello que hacen los demás, sin preguntarse por qué se hace. Es decir, si la bolsa está subiendo, si mi cuñado o mi primo compra criptomonedas, pues yo también compro criptomonedas. Esto es un fenómeno que ocurre muy frecuentemente. Luego también hay muchos sesgos psicológicos y muy variados. He puesto solamente un par de ellos. Pero hay otro tema que es la aversión a las pérdidas. Es muy conocida la frase, oye, quiero meter en un producto, pero no quiero perder nada. Pues sigo, pues, pues, pues eso. Y cuando estamos invertidos y tenemos pérdidas, sufrimos mucho más cuando tenemos pérdidas que cuando tenemos ganancias de las mismas proporciones. Luego, las personas, esa aversión a la pérdida, a no tener paciencia a que las inversiones den su resultado o desconocer lo que estamos invertidos, pues hace que cuando viene el más mínimo movimiento bursátil, o la más mínima bajada de, de su producto, pues enseguida vende de forma inadecuada. Y luego otra cosa que mucha gente tiene que asumir es que si tú al final vas a tu entidad bancaria, no tienes experiencia, no sabes cómo funciona el tema y al final tomas la decisión de invertir en productos, sí tienes que tener claro que si inviertes en un producto que es conservador, eh, va a bajar poco, pero también va a subir poco. Por tanto, todos esos temas deben estar claro antes de iniciar De ahí la importancia de que se acuda a un profesional para que te informe al respecto. ¿De acuerdo? Bien, con todas estas historias que os estoy contando, pues al final voy a entrar ya un poco a analizar los procesos que hemos vivido recientemente y posteriormente ver qué cosas están ocurriendo ahora a comienzos del año 2022. Eh, para que empecemos a hacer boca, voy a poner aquí una gráfica de qué pasó con los distintos mercados, aquí varios mercados, el americano, en fin, varios mercados de los más potentes del mundo, de qué pasó cuando vino la pandemia. La pandemia, como sabéis, empezó a finales, entre marzo y abril.
a finales de marzo, y bueno, pues los mercados se desplomaron. Cayeron algunos un 40% sobre la referencia del anterior. Un 40%. Automáticamente aparecen ya por todos los medios de difusión, el mundo se hunde, la bolsa se va a cero. Aquí he puesto el día 12 de marzo una publicación del País que ponía: el pánico hunde las bolsas en caída libre. El IBE se desploma en un solo día un 14,06%. Batacazo de su historia. Vale. Bueno, pues automáticamente eso provoca en el inversor poco experto pues una sensación de miedo, de pavor, y que automáticamente vende sus fondos, sus acciones, lo vende todo porque el mundo se pierde. Si estuviéramos un poco más formados o estuviéramos más familiarizados con lo que ocurre en los mercados financieros, nos daríamos cuenta que los mercados bursátiles se mueven para arriba y para abajo. O sea, es una consecuencia de su actividad, por así decirlo. Y nosotros, por ejemplo, aquí he puesto una serie de bajadas que se producen en los mercados de forma pues, habitual y que se repite, pues, por ejemplo, bajada del 5% cada 46 días. Históricamente hay una bajada de los mercados de un 5%, bajada del 10% por cada 117 días, del 15%, que ya es una causa importante, cada 275 días, y bajadas del 20% históricamente se repiten cada 425 días. Luego, el fenómeno de la volatilidad y de la bajada de los mercados, en cierto modo, hay que asumirlo como algo que es inherente a la inversión, ¿de acuerdo? Lo que hay que saber es evaluarlo y medirlo. Aquí os he puesto de las últimas crisis que hemos tenido, qué bajadas se han producido de forma, digamos, cuando ha llegado la crisis. ¿Y qué ha pasado después en su recuperación? Pues aquí pongo que la crisis de 2014, pues hubo una bajada del 11%, pero justo a los 9 meses de haberse producido esta bajada, subió un 25%. En el 2015, una bajada del 14%, en 24 meses ya había subido un 60% respecto de lo que bajó. Y aquí, por ejemplo, pongo la más reciente, que es la crisis del 2020. La crisis del 2020, pues bajó un 45% de media los mercados, en este caso el mercado que es aquí que se está analizando, pero es que a los 16 meses de haberse producido esta bajada, que esto es reciente, pues nos encontramos que ha subido un 160%. Luego, aquellas personas que cuando llegó este fenómeno cogieron y vendieron, pues han perdido toda esta recuperación que los mercados tienen posteriormente. Luego, como os estoy indicando, aquí estamos viendo de que debemos de estar situados primero con lo que producen los mercados y después según el tipo de inversión que hayamos realizado. Si es más agresiva, menos agresiva, en fin, eso es importantísimo. Pero hay un fenómeno que no falla, que es el siguiente. Aquí os pongo de un índice, concretamente el índice que más se mueve en el mundo, que es el S&P 500, en el que están las 500 empresas más importantes del mundo. Aquí, os hago una pequeña, en esta gráfica recoge la rentabilidad histórica que han habido desde el año 1980 hasta ahora, hasta 2021. En la parte superior pone los años que ha habido ganancias en la bolsa y en la parte inferior los años que ha habido pérdidas. Hay muchos más años en ganancias que en pérdidas. Sin embargo, hay años de ganancias que en un momento determinado de ese año, pues iba el mercado bajando una cantidad importante. ¿Cuál es la moraleja que sacamos de esto? Y las estadísticas así lo dicen, que generalmente cuando una persona está invertido en un mercado, digamos, oficial, un mercado cotizado, una inversión, cuando tiene más de 5 años, siempre, históricamente, sale positiva tu inversión. Por el camino pueden haber años que baje mucho, que suba mucho, pero si tú mantienes tus inversiones a largo plazo, que es una característica que es propia de un inversor particular que se precie, pues vas a ver que el largo plazo le va a ayudar para saber que su inversión pues va a crecer. Y luego un tema que solamente quiero comentar, que es para mí importantísimo, es que si tú mañana tienes una cartera de fondos o unos fondos de inversión
y tienes paciencia con tus fondos y si confías que en el largo plazo las rentabilidades de tu fondo se van a producir, hay un fenómeno importantísimo que es el interés compuesto que hace que como tú estás dejando todo el dinero, tanto el que pusiste como las rentabilidades que están habiendo, siguen creciendo, eso se llama interés compuesto. Y la magia del interés compuesto consiste en que si lo tienes un tiempo, eso crece muchísimo, que es justo lo contrario de lo que hace la inflación. Si tenemos un dinero que no lo tocamos y lo tenemos sometido a inflación, nos encontraríamos que pasado un tiempo tenemos mucho menos dinero que el que teníamos antes precisamente por el coste de vida. Pues, en fin, esto es un fenómeno que lo explico con más detenimiento, no yo, sino todo el mundo, y que no es objeto de la charla de ahora, pero es importantísimo. Bien, pues ahora voy a pasar a poneros una charla, lo que yo resumía en la charla que hice en el año 2020, a finales de 2020, en la que observé cómo estaban los mercados en ese periodo, en el periodo de 2020, y sacaba mis conclusiones que ahora os las voy a comentar. Y entonces yo lo que hacía es que veía que aquí este gráfico lo analicé desde el año 2016 hasta, como aquí digo, hasta 2020, hasta octubre de 2020, y yo ya observaba varias cosas. Observaba que había mercados, como era el mercado mundial, que es el MSCI World, que mide todos los mercados del mundo. Vimos que cuando pegó la pandemia, el COVID bajó muchísimo, pero cuando yo ya realizaba la charla, pues estaba prácticamente, había llegado al nivel de donde partía. Y al igual que ocurría con este, pues ocurría con los mercados, con el mercado americano, con los mercados emergentes también prácticamente había recuperado. Y había otros mercados que le había costado o que no habían recuperado todavía a finales de 2020, no habían recuperado todavía, no habían llegado de donde procedían, ¿no? Por así decirlo. Aquí vemos que los mercados europeos pues levantaron un poquito, pero estaban muy bajos. Y aquí tenemos el IBEX, el famoso IBEX. El IBEX nos cayó y cuando yo hice la charla en el mes de octubre, pues estaba prácticamente aquí abajo del todo. Sigamos para adelante. También me di cuenta de un factor interesantísimo, y era que no quiero matizar mucho sobre esto, que hay que saber un poco de qué va, pero digamos que como estrategia de inversión hay dos grandes conceptos. Uno, que gente que invierte en empresas de crecimiento, en empresas que saben que dan buenos dividendos, que son muy recurrentes, generalmente las grandes empresas, todas son empresas de crecimiento, y luego hay otro estilo de inversión que se llama inversión en valor, en los que los gestores de esos fondos son personas que lo que se fijan es en el valor, no en el precio. Buscan empresas que están denostadas o que la gente no hace caso de ellas y que saben que son grandes empresas, pero que el mercado no tira de ellas, por así decirlo. Y siempre ponen el ejemplo de lo que ocurre en las rebajas. Cuando tú vas al Corte Inglés y ves que una chaqueta tiene un valor, pero cuando ven las rebajas, esa misma chaqueta, ese valor de esa chaqueta, lo reducen un 20%. Bueno, pues el inversor en valor es esa persona que empleando, digamos, filtros o haciendo estudios, digamos, importantes, matemáticamente adecuados, pues descubre valores en la empresa y que el mercado no paga por ellas. Entonces, cuando vino la recuperación cuando llegó el COVID, vimos que la empresa de crecimiento no solamente era que ya habían superado el punto de partida donde venía, sino que habían incrementado muchísimo. Y sin embargo, las empresas de valor, esas empresas pequeñas, menos conocidas por el público, estos inversores que invierten en ellas, que tienen fondos de valor, pues veían que estaban aquí pilladas. Bueno, pues yo ahí llegaba a una serie de conclusiones que quiera ver los comentarios que hice, que por cierto a mí creo que ha sido muy positivo y que acerté en cuanto a mis conclusiones y que yo he empleado para mi cartera de fondos, pues fueron acertados porque precisamente ponía mi visión en aquellos productos que no había recuperado y que yo suponía que tendrían un comportamiento pues similar a este. Bien, hice una serie de conclusiones. Os invito a que si alguno está interesado en verlo, está publicado en mi blog de Rankia. Y si alguno lo quiere ver el vídeo, me lo pida y yo se lo mando sin ningún problema. Bueno, pues llegamos a final de 2020, pero vamos a ver qué ha pasado. Pues aquí la cosa continuó.
Esta raya delimita un poco el punto en el que yo me quedé en mi charla, que se corresponde con finales del 2020. Pues aquí, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido comportamientos muy dispares. Han habido mercados, como es el mercado americano, el SP 500, que no solamente recuperó, fijaros aquí, aquí está el punto de donde estaba el COVID, donde empezó en 2020 la movida. No solamente es que ha recuperado, sino que se ha aumentado una auténtica exageración y está en este punto ahora mismo. Aquí os he marcado los movimientos que hemos tenido con el COVID. Aquí vino cuando viene la parte principal del COVID. Aquí vimos cuando viene la segunda infección, que bajó un poquito, pero lo recuperó. Y aquí hemos estado con la variante que tenemos, que ha venido recientemente, que es la variante Omicron. Y aquí estamos ahora situados en el año 2022. 2022. Y ahora, este quiebre que hay aquí es el punto en el que nos encontramos en estos momentos. Estamos ahora mismo entrando ya en el 2022 y ahora estamos muy asustados porque algunos mercados, concretamente este por ejemplo, pues está bajando un 15 un 20%. Entonces, pues un poco explicarme dónde están los temores. Un mercado que estaba aquí y que ahora está aquí, pues es normal que corrija. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta ola, en esta prospección de subida que hemos tenido en estos indicadores? Pues estamos viendo que como ha habido empresas muy grandes, la mayor parte de empresas americanas que estaban invertidas en tecnología, que ha sido lo que más ha revolucionado el tema con la pandemia, pues han crecido muchísimo. Han crecido muchísimo. Aquí hubo un pequeño bajón, pero el mercado está en máximos históricos en los mercados americanos. De la misma forma, pues ha pasado en otros mercados, pero con mucho menos, con mucha menos relevancia. Aquí tenemos los mercados, el mercado europeo, que es el Eurostoxx 50, y aquí tenemos a nuestro IBEX, que nuestro IBEX sí que es verdad que llegó aquí, pero vamos, no ha levantado vuelo, está por esta parte. Bueno, pues en este punto, este en el que yo me quiero situar ahora para ver qué va a ocurrir y bueno, que no sé si lo podremos determinar, pero los fenómenos que se dan manifestados hasta ahora, ver qué comportamientos futuros nos pueden esperar. Y vamos a analizar el porqué de estos movimientos, si es que hay alguna justificación, o por lo menos voy a poneros sobre la charla aquellas cosas que yo he leído y que yo creo que nos pueden ayudar a tomar las decisiones. Por tanto, vamos a introducirnos ahora en las previsiones para el año 2022. Pues bien, eh, aquí os quiero mostrar un poco, con más detalle, el comportamiento de las bolsas, de algunos ejemplos de las bolsas en el mes de enero. Y como antes he dicho, ahora dejando el objetivo más cercano a justo al mes de enero, aquí tenemos 2020 y este es 2020, perdón, este es 2021 y este es 2021 y aquí están los movimientos que estamos teniendo. Estamos viendo que las bolsas que más subieron son las que mayor impacto están teniendo ahora en el índice americano. Cuando yo hago esta charla se corresponde a final de mes, del mes de enero. Ahora, como os digo, yo estoy viendo la charla y en los primeros días de febrero, después de unas pequeñas recuperaciones, pues otra vez están bajando los mercados. ¿Dónde pueden llegar? No lo sabemos, pero ahora estamos en época de corrección. Y luego, si focalizamos un poco más el tema, aquí he puesto lo que ha bajado en el mes de enero varios índices. Vemos que el que más ha bajado fue el que más subió, que es el mercado americano. Y dentro del americano, el que más está bajando es el índice Nasdaq, que es el índice que recoge las empresas de tecnología. Luego, entonces, aquí viene las bajadas que han tenido en el mes de enero los distintos índices y si miramos cuáles son los sectores que más han subido y han bajado, pues tenemos que lo que más está subiendo ahora o lo que menos ha bajado, de hecho ha subido, pues son los sectores de energía, todos sabéis lo que está pasando con el petróleo, los bancos y las aseguradoras, que ahora os comentaré los motivos por los que puede ser esta subida. Sin embargo, ha bajado mucho lo que también subió mucho, que es la tecnología, los bienes y servicios industriales, en fin, que esto nos vislumbra un poco
el panorama que ha ocurrido en el mes de enero. Bien, sigamos un poco adelante. Si nos preguntamos cuáles pueden haber sido las causas que han provocado esas caídas, pues hay varias razones, que no me las he inventado yo, sino que las he plasmado aquí de un montón de información que se ha publicado al respecto. Y se podría resumir fundamentalmente en estos cuatro apartados. El miedo que asusta mucho a los mercados es la inflación. La inflación, como sabéis, es el incremento del precio de todo, de la vida, ¿no? Por así decirlo. Cuando empezaron a haber problemas en el tema energético, el problema del petróleo, problemas de abastecimiento, pues lógicamente todo eso afectó a los alimentos, a todo, y ha ido subiendo el precio. De tal manera que la inflación en los últimos meses está rondando ya valores del 6%, e incluso en Estados Unidos puede llegar un poco más. Eh, Todo el mundo financiero y económico veía que esas puntas que habían de subida de precios, como hemos tenido con la luz y con todo, pues que sería un repunte momentáneo y que luego se normalizaría, que por tanto, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que conforme se están agravando los factores que influyen en la inflación, vemos que esta inflación parece que viene para quedarse. Y eso asusta mucho a los mercados, ¿vale? Este es un motivo. Otro motivo que preocupa más que el anterior todavía es que, como sabéis, los bancos centrales, ante la movida que ha habido, y eso afecta a los dos párrafos siguientes, ante la movida de lo que hubo motivado por la COVID, que el mundo se vino abajo, pues tuvo que poner en marcha la máquina del dinero para que no estuviéramos en deflación. Y de hecho empezó a sacar dinero fácil para que las empresas pudieran crecer y pudiéramos tirar para adelante. Esa subida y por tanto los tipos de interés prácticamente son cero, como hemos visto. Nunca había estado los tipos de interés a cero. ¿Por qué? Porque se pretendía que la gente consumiera y que tirara para arriba. Bien, como digo, la Fed, ante la subida de la inflación, tiene que sujetar los precios. Y la forma de sujetar los precios es subiendo los tipos de interés. Si mañana suben los tipos de interés, las empresas lo tienen complicado. ¿Vale? No vamos a entrar en una disquisición económica, pero eso altera mucho el tema. Bueno, pues la Fed ya ha anunciado que va a hacer cuatro subidas muy, muy suaves, ir a poco para no impactar mucho en la economía, pero ya hay anunciadas cuatro subidas de tipos de interés. Si suben los tipos de interés, la cosa se complica muchísimo. ¿Por qué? Pues porque todo sube. Digamos, ya las cosas son más caras, o sea, aparte de la inflación, el dinero está más recortado, junto con la política monetaria de que la Fed esté, digamos, controlando la inflación, y eso va a provocar un daño a las bolsas e incluso a la renta fija, porque si lo sube los tipos de interés, ahora mismo, pues todo lo que estaba ya a muy bajo tipo de interés, pues va a perder valor. Un tema complejo de explicarlo, pero que sepamos que son dos razones, esta junto con la anterior, razones muy poderosas para que los mercados estén desconcertados. Y luego hay otro aspecto que ha sido reciente, que es la crisis geopolítica, es decir, el conflicto que tenemos actualmente entre Rusia y Ucrania, que nos tiene a todo el mundo desconcertados. No sabemos, todo el mundo confía en que esto se arreglará de una forma diplomática, pero lo cierto es que el tema no está nada claro. Por tanto, estos son los factores, estos son los factores que están influyendo y que aún pueden influir más en un futuro, dependiendo de la intensidad de que cada uno de estos factores influya en la economía. Pero la cosa ha cambiado. Y si además nos encontramos ante unos mercados que han subido de forma desproporcionada, podemos caer en una burbuja que se vaya autoalimentando ella misma, como pudo ocurrir, que no creo que sea así, como ocurrió con las .com en el año 2000, las famosas Terras, las Telepizzas y todo aquello, que pegaron un meneo a los mercados que fue impresionante. Luego, entonces, aquí están las causas que van a empezar a influir sobre nuestros mercados y, por tanto, sobre nuestras inversiones. Vamos a ver. La pregunta sería la siguiente. ¿Cuánto durará la caída del mercado? ¿Caerá más el mercado? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Nadie tiene una bola de cristal y el que te diga otra cosa te está mintiendo. No sabemos la evolución de estos factores que he comentado antes, cómo van a influir en la economía
y en los mercados. Lo único que podemos hacer nosotros es atender a lo que históricamente ha pasado. Y antes he comentado el indicador de la volatilidad, que ahora mismo pues está llegando a niveles muy altos. Y como antes decía, hay una correlación perfecta entre volatilidad y caída de los mercados. Concretamente estamos aquí ahora. La volatilidad está por las nubes. Esa volatilidad, si no se frena en los próximos días, pues puede ser un desencadenante que nos dé la pista de futuras bajadas. Entonces, si atendemos al indicador VIX de la volatilidad, pues no se pueden descartar que haya más caídas en los próximos días o semanas. ¿De acuerdo? Luego, eso está así. Luego, la pregunta sería, y yo, ciudadano de pie, pequeño inversor, ¿qué puedo hacer ante esto? Pues, pues un poco voy a deciros lo que dije, que no lo digo yo, es lo que dice cualquier profesional que se mueva como inversor a largo plazo y que razone sus inversiones. Lo que ocurrió en el año 2020, visto ya en el tiempo, pues ocurrió que bajaron los mercados y lo que tuvo que subir subió y lo que tuvo que bajar, pues bajará. ¿De acuerdo? Yo aquí he puesto una serie de sugerencias, dejando bien claro que ninguna de las cosas que hasta ahora he dicho debe de ser tomada como recomendaciones, ni muchísimo menos porque nadie tiene, como antes he dicho, tiene la verdad absoluta del tema. Pero yo aquí os hago una serie de sugerencias que son las siguientes. Creo que ahora más que nunca hay que acudir al asesoramiento profesional. Y cuando digo profesional, me refiero a alguien que sabe de lo que está hablando. No os hablo esas personas que de todo entienden, que vas a la ventanilla y te dicen que te enseña y además te muestran un papel lo que ha subido un fondo de inversión en los últimos 2 años y que compres eso porque es lo que. Yo no me refiero a esas personas, me refiero a personas que las hay muy buenas, muy buenos gestores, que nos van a dar la orientación y si no sabemos, tenemos claro lo que tenemos que hacer, es mejor poner nuestros ahorros en sus manos para que ellos nos asesoren y nos dé, digamos, los rendimientos que corresponden. Siempre dentro de nuestro perfil de riesgo, insisto. Otra cosa que yo sugiero es que no hagamos caso al ruido. El ruido del mercado es tremendo. Un día sube, otro día baja y lo que hay que hacer es no hacer caso a eso. Y luego también, otra cosa importante, si estamos invertidos en un fondo de inversión que creemos que responde a nuestras expectativas, a nuestro perfil de inversor, pues no está continuamente mirando las cotizaciones a ver si ha bajado dos o cuánto pierdo hoy y cuánto gano mañana. O sea, antes hemos dicho que una de las cosas que tenemos los inversores novatos es que tenemos aversión a las pérdidas. Si nos estamos recreando en las pérdidas de lo que puede ocurrir momentáneamente, de lo que ocurrió en el año 2020, que aquellas personas que vendieron pues han quedado sin la ganancia posterior. Si tenemos claro que nosotros tenemos una inversión a largo plazo y que estamos debidamente invertidos, pues lógicamente no estemos sufriendo continuamente con las cotizaciones. ¿De acuerdo? Otra opinión que yo vierto aquí es que no hay que vender en momentos de pánico. Y diría más, debemos de gestionar la liquidez, el dinero que tenemos disponible. Y yo creo que una buena opción, yo al menos así lo veo, es aprovechar las grandes caídas para tomar posiciones en aquellos productos que sabemos que son buenos productos y que van a recuperarse. ¿De acuerdo? También es importante, lo que antes decía como norma general, diversificar nuestra cartera de fondos. No meter en un solo fondo, sino coger fondos de distintas características y de distintos sectores o segmentos, que eso el profesional también os aconsejará cómo hacerlo, ¿vale? Que esté muy diversificado y que sean productos de distintos mercados para que si uno falla o sube más, el otro te compense. Yo otra cosa que sí que os digo y además estoy totalmente convencido es que si los tipos de interés suben, las personas que están invertidas en renta fija lo van a pasar muy mal. Lo van a pasar muy mal. Eso que os lo explique vuestro gestor es un fenómeno que no falla. Porque si ahora mismo estáis invertidos en bonos del Estado, en deuda del Estado, que está pagando al año un 0,5, si mañana suben los tipos de interés,
van a aparecer nuevos productos que van a ofrecer más rentabilidad y por tanto los vuestros van a bajar. Es un principio fundamental de economía, ¿no? Por tanto, mucho cuidado con la renta fija. Yo veo menos riesgo ahora mismo en productos de renta variable que en los de renta fija. Y eso que os lo explique vuestro asesor financiero. Aquí hay otra cosa para el que está un poco más introducido en los mercados, que yo creo que hay un potencial de subida muy importante en los fondos que no han hecho nada todavía o que han subido muy poco, que son los fondos Value, frente a otros fondos como son los de crecimiento, que antes he comentado, del mercado americano, de los que estaban invertidos en tecnología o productos que han crecido mucho. Pues eso más tarde o más temprano está a unos precios que son muy caros. Eso tendrá que algún día por ese rendimiento. Una Tesla no puede estar subiendo continuamente de precio al infinitum. Habrá un momento en que dirá, oye, pues si no vendemos coches todavía, ¿cómo está este precio? Y eso algún día, por sentido común y por indicación de los analistas financieros, pues tendrá que bajar. Por tanto, ¿por qué no vamos a inversores que estudien otras opciones de buenos productos, de buenas empresas que saben que se le prevé un crecimiento bueno y que están muy baratas? Pues, pues pedir consejo al asesor y que os diga lo que hay, ¿no? Y luego yo también, por ejemplo, también estando un poco familiarizado con los mercados, pues también veo una oportunidad en invertir, como antes decía, en aquellos mercados que no han hecho grandes cosas todavía. Asia últimamente ha bajado muchísimo por problemas de políticos y de otra índole, y yo creo que Asia pues será un país que en el futuro pues tendrá que crecer. Pues oye, pues si toma unas posiciones no muy grandes, pero va posicionándote en esos mercados, pues uno bajará y otro subirá. En fin, que vean un poco el tema. Y bueno, y en definitiva, vamos, lo que vengo a deciros es simplemente que lo que hasta ahora he comentado son ideas. Ideas que, como antes os he dicho, he recogido y de forma concienzuda y que la he puesto para explicaros de la forma más sencilla posible, pero que no me las he inventado yo. Os la pongo aquí para vuestra utilización, que yo la he empleado para mí y cada uno puede emplearla de la forma que crea conveniente, pero nunca como una recomendación de compra. Eso es importante, ¿eh? Porque yo no soy persona autorizada para el tema. Yo podría, en un ámbito más particular, pues decir que he hecho con mi cartera de fondos, que en su día, en la exposición que hice en el 2020, concreté mucho más lo que iba a hacer, pero porque partí de una situación que estaba todo, pero ahora que está todo tan alto, yo no me atrevo, yo he hecho cosas con mi cartera de fondos, pero yo no voy a publicarlas aquí porque puedo induciros a un error. Y lo que además tampoco conozco el perfil de riesgo de cada uno, ni el horizonte de inversión, en fin, sería una temeridad por mi parte el exponerlo. Y bueno, he querido con vosotros pues poner esta charla. La voy a publicar luego en el blog de Rankia, también la publicaré en mi canal de YouTube. Y bueno, estoy a vuestra disposición para atender vuestros comentarios, si queréis contactar conmigo, o incluso si alguno de vosotros me hace sugerencias que puedan ser de mi interés, porque como antes he dicho, soy un inversor particular que lo que trato en un tema que me gusta y me apasiona, que son las finanzas, pues a emplearlas para beneficio de mi cartera de inversión, ¿vale? Aquí he puesto una frase que es muy interesante, que la dijo Benjamin Graham, que es un gran inversor, que decía Mr. Market en los mercados, dice, el Mr. Market es un esquizofrénico en el corto plazo, pero recupera la cordura en el largo plazo. Y eso es lo que tenemos que pensar, que un buen inversor ha de serlo en el largo plazo y tener la seguridad que si sus inversiones están bien canalizadas, sus ahorros le van a crecer muy bien y hará lo correcto. Pero por encima de todo, dar ese paso de aprendizaje, de cultura financiera, que nos haga ya olvidar la tendencia que todo el mundo tenemos de dejar dinero en el banco y que con el tiempo va a perder valor seguro. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y como antes he dicho, si alguno de vosotros quiere contactar conmigo, estaré encantado de poder no recomendarle, orientarle lo que yo sepa, lógicamente. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y buenas tardes.